Mi teléfono había dejado de sonar, no porque la gente finalmente se hubiera rendido, sino porque se había apagado después de la llamada perdida número 57. Me quedé mirando la pantalla negra boca abajo sobre la mesa de la cocina mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de mi casa en el valle de Willamette. El silencio debería haber sido apacible. En cambio, se sentía como el ojo de un huracán. Entonces sonó el timbre 1, 2, 3 veces. Quienquiera que estuviera afuera no tenía intención de irse. Me arrastré hasta la puerta principal, apretando los dedos alrededor de la manija de hierro mientras un nuevo golpe sacudía el pasillo. «Papá. Por favor, sé que estás ahí». La voz de mi hijo. El mismo hijo que, menos de 2 horas antes, me había dejado claro que no tenía cabida en su boda. Bienvenidos de nuevo a Historias de Venganza Reales, el lugar donde el dolor auténtico, las decisiones difíciles y la dignidad silenciosa son protagonistas. Si historias como esta te llegan al corazón y se quedan ahí, te agradecería que le dieras me gusta a este video y te suscribieras para no perderte ninguno. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿a quién apoyas en esta historia? ¿A Warren, o crees que Nathan aún merece una oportunidad? Me encantaría saberlo. Una breve aclaración antes de empezar, algunos elementos de esta historia se han adaptado para el formato de audio, y cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Lo que más importa es la verdad que encierra. Mi nombre es Warren Calloway. Tengo 62 años, y si la vida me ha enseñado algo que vale la pena recordar, es esto: quienes pueden romperte el corazón más rápido son precisamente las personas que pasas toda la vida tratando de proteger. Esa mañana no había comenzado como cualquier otro sábado. Me levanté antes del amanecer, preparé una cafetera de café negro fuerte y salí al porche trasero para contemplar los ondulantes viñedos que se extienden por el valle de Willamette. Incluso después de 40 años en el negocio del vino, la vista de la niebla matutina flotando entre las vides nunca me cansaba. Mi esposa, Claire, solía decir que los viñedos parecían olas verdes congeladas en el tiempo. Ella había fallecido hacía 22 años. Al cáncer no le importa lo buena persona que seas. No le importa si un niño pequeño todavía necesita a su madre. Después de la muerte de Claire, mi mundo entero se convirtió en mi hijo, Nathan. En cada recital escolar, en cada partido de béisbol, en cada reunión de padres y maestros, en cada rodilla raspada, en cada corazón roto, yo estaba allí. Rechacé ascensos porque me necesitaba, rechacé viajes de negocios porque había prometido entrenar a la liga infantil, me salté vacaciones porque la matrícula universitaria era más importante. Nunca me arrepentí de ninguno de esos sacrificios. Ni una sola vez. Hasta hoy. Alrededor de las 10 de la mañana, llamé a Nathan para preguntarle algo sencillo. «Hola, amigo», le dije cuando contestó. «¿A qué hora debería llegar el próximo sábado? Las bodas son un caos y pensé que llegaría temprano si necesitas ayuda». Hubo silencio. No el silencio relajado que habíamos compartido en los viajes de pesca. No el silencio reflexivo que precede a una conversación difícil. Este silencio tenía peso, como una mano que me oprimía el pecho. Finalmente, Nathan habló. «Papá». Algo se me tensó por dentro. «Sí. Quería llamarte». «De acuerdo». Otra pausa, y luego vinieron las palabras que llevaré conmigo el resto de mi vida. «No creo que debas venir a la boda». Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque parecía imposible. «¿De qué estás hablando? Es complicado». «No, hijo, no lo es». Esperé, así que dime. Su voz bajó de tono. «Vanessa no te quiere allí». Parpadeé. «¿Perdón?» «Ella piensa». Se interrumpió. «¿Qué piensa?» «Piensa que incomodarías a la gente». Estaba seguro de haberlo oído mal. «Nathan». «Sí». «Repítelo». Respiró hondo. «Mi esposa no te quiere allí». Esas palabras ya me dolieron, pero lo que dijo a continuación hirió mucho más. «Ella dice». Su voz casi se apagó. «Dice que eres una vergüenza». Dirigí mi mirada hacia los viñedos que se extendían más allá de la barandilla del porche, los mismos viñedos que había cultivado durante décadas, los mismos que le habían brindado a mi hijo todas las oportunidades que yo nunca tuve de niño. No estaba enojado. Todavía no.
Más que nada, estaba desconcertado. Una vergüenza, repetí. Nathan se apresuró a llenar el silencio. Papá, no es nada personal. Casi sonreí. Nada que empiece con no es nada personal ha significado otra cosa. Entonces, cuéntame. ¿Qué es lo vergonzoso? No encajas del todo con la familia de Vanessa. He pasado tiempo con su familia. Son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Son más. Buscó la palabra. Refinados. ¿Refinados? Casi me eché a reír. Había construido una de las mayores empresas independientes de distribución de vino del noroeste del Pacífico. Había participado en negociaciones en Nueva York, Chicago, Seattle y París. En secreto, doné millones a hospitales y fondos de becas sin poner mi nombre en ninguna pared. Y, de alguna manera, no era lo suficientemente refinado. ¿De verdad es Vanessa quien habla? Pregunté en voz baja. ¿O eres tú? No respondió. El silencio revela la verdad que las palabras intentan ocultar. Cerré los ojos. Tan solo una semana antes, había estado junto a Nathan y Vanessa bajo los robles que dominaban el valle. Vanessa había llorado cuando les entregué una carpeta de cuero. Dentro estaba la escritura de uno de los viñedos más hermosos del valle de Willamette. $7,9 millones, un regalo de bodas. No porque nadie lo pidiera, sino porque quería que tuvieran algo que construir juntos, una familia, un futuro. Vanessa me había abrazado. Dios mío, susurró entre lágrimas. Warren, esto es increíble. Nathan me abrazó con más fuerza que nunca desde que era adolescente. Ni siquiera sé qué decir. No tienen que decir nada, les dije. Solo prométeme que crearán recuerdos aquí. Vanessa sonrió. Lo haremos. Ahora, solo 7 días después, al parecer no estaba en condiciones de asistir a la boda en torno a la cual se había construido ese futuro. Finalmente hablé. Nathan. Sí. Espero que tengas una boda preciosa. Papá. Lo digo en serio. Lo siento. Yo también. Siguió un largo silencio. Entonces dije lo único que me quedaba por decir, entendido. Terminé la llamada. Sin alzar la voz, sin acusaciones, sin hacer sentir culpable. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina y entré en mi estudio. La habitación aún olía ligeramente a roble y libros viejos. Una pared estaba cubierta de fotografías que abarcaban 35 años, Nathan aprendiendo a montar en bicicleta, su graduación de la escuela secundaria, viajes de pesca al lago Cráter, los fines de semana de acampada padre-hijo que había organizado después de la muerte de Claire porque me negaba a que el dolor fuera su único recuerdo de la infancia. Levanté una foto enmarcada. Nathan tenía 6 años, un hueco donde había estado su diente frontal, su manita aferrada a la mía. En aquel entonces creía que yo podía arreglarlo todo. Me pregunté cuándo se había ido aquel niño. Me senté en silencio durante casi 2 horas, sin televisión, sin radio, solo recuerdos. Entonces mi teléfono empezó a vibrar. Una y otra vez. Lo dejé pasar. Cuando por fin dejó de vibrar, le di la vuelta a la pantalla. 57 llamadas perdidas. Nathan, Vanessa, los padres de Vanessa, la organizadora de la boda, 3 números desconocidos, media docena de mensajes de texto frenéticos. Antes de que pudiera leer uno solo, sonó el timbre. Otro timbre sonó justo después. Luego, unos golpes urgentes en la puerta. Me levanté despacio, crucé el suelo de madera y abrí la puerta principal. En mi porche no estaba Nathan. No era Vanessa. No era nadie relacionado con la boda. Era mi abogada. Warren, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Audrey Kenmore había sido mi abogada durante casi 25 años. No era de las que vivían para el espectáculo en los tribunales. Se especializaba en planificación patrimonial, adquisiciones de empresas, fideicomisos, el tipo de trabajo legal que evita que las familias se destruyan entre sí. Irónicamente, esa última parte no iba tan bien hoy. Di un paso atrás. ¿Café? Ella asintió. Por favor. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras llenaba 2 tazas. Dejó una gruesa carpeta de cuero sobre la mesa de mi cocina, pero la dejó cerrada.
En cambio, me miró con una expresión que solo le había visto una vez antes, el día que murió Claire. Lo siento, dijo por fin. Logré esbozar una leve sonrisa. Ya lo sabes. Recibí varias llamadas. Eso no me sorprendió. La gente supone que los abogados lo saben todo. A veces, de hecho, es así. Nathan, pregunté. Ella asintió. ¿Y el padre de Vanessa? Interesante. Sonaba desesperado. Esa palabra me sorprendió. ¿Desesperado? Apenas 2 horas antes yo era el padre vergonzoso que no tenía por qué asistir a la boda. Ahora la gente estaba desesperada. Algo había cambiado, pero aún no estaba preparado para preguntar qué era. En vez de eso, me recosté en mi silla. Sabes, dije, le doy vueltas y vueltas a donde me equivoqué. Audra no dijo nada. Los buenos abogados entienden cuando el silencio vale más que un consejo. Después de casi un minuto, volví a hablar. Pasé 36 años construyendo un negocio. Una pausa. Pero pasé 37 tratando de construir un buen hombre. Conocí a Clark Calloway cuando ambos teníamos 23 años. Ella daba clases de segundo grado en Eugene. Yo vendía vino desde el maletero de una vieja camioneta Ford que se averiaba casi todos los meses. Ninguno de los dos tenía dinero. Teníamos fe. Claire solía reírse cada vez que me disculpaba por nuestro pequeño apartamento. Decía que no se había casado con mi cuenta bancaria. Se casó con el hombre que trabajaba 18 horas al día porque creía que el mañana siempre podía ser mejor. Cuando nació Nathan, nos hicimos una promesa, sin importar hasta dónde nos llevara el éxito, nuestro hijo nunca confundiría riqueza con valía. Durante años creí que habíamos cumplido esa promesa. Después de la muerte de Claire, Nathan y yo nos convertimos en un equipo. Los sábados por la mañana eran para los waffles. Los viernes por la noche significaban películas clásicas y sándwiches de queso a la parrilla. Cada verano pasábamos una semana entera acampando cerca del lago Cráter. Sin teléfonos, sin negocios, solo padre e hijo. Esos viajes nos mantuvieron a flote. Algunas mañanas pescábamos durante horas sin una sola picada. Nathan se reía y decía, somos pésimos pescadores. Yo decía, no, estamos creando recuerdos. Mirando hacia atrás, probablemente esos fueron los años más ricos de mi vida. Mi negocio creció más rápido de lo que jamás imaginé. Restaurantes de toda California comenzaron a vender nuestros vinos, luego hoteles, luego distribuidores internacionales. En 15 años, Calloway One Group se había convertido en una de las mayores empresas de distribución privadas de la costa oeste. La gente pensaba que el éxito me había cambiado. No fue así. Seguía conduciendo hasta los viñedos en mi vieja camioneta, seguía conociendo a cada capataz por su nombre, seguía sentándome a almorzar con el equipo de temporada cuando llegaba la vendimia. El dinero cambia tu vida. El carácter de la gente determina si se alegran de haber venido. Nathan lo presenció todo. Incluso pasó veranos en el viñedo durante sus años universitarios. No le daba vergüenza en aquel entonces. Al contrario, le encantaba presentármelo. Ese es mi padre. Siempre sonaba orgulloso. Luego conoció a Vanessa y todo cambió. Para ser justos, me cayó bien desde el principio. Era inteligente, ambiciosa y hermosa. Provenía de una familia adinerada de Portland. Su padre dirigía hoteles de lujo. Su madre presidía galas benéficas que aparecían con frecuencia en las páginas de Sociedad. Nada de eso me desagradó. El éxito no es motivo de disculpa, pero la imagen lo era todo. Pero antes de llegar al momento que lo cambia todo, el descubrimiento que obligará a Warren a cuestionarse hasta dónde estaban dispuestas a llegar las personas más cercanas a él, permítanme preguntarles esto, si poco a poco se dieran cuenta de que alguien a quien amaban había estado trabajando en secreto en su contra, ¿lo confrontarían en el momento en que lo supieran? ¿O esperarían y dejarían que la verdad hiciera su trabajo por sí sola? Una noche, durante la cena, Vanessa corrigió la forma en que sostenía una copa de vino. En otra ocasión, se rió porque usé botas de trabajo en un restaurante elegante. Nathan también se rió, solo un poco, apenas un destello. Lo dejé pasar. Los pequeños momentos rara vez parecen significativos mientras se desarrollan. Después, se convierten exactamente en los momentos a los que desearías haber prestado atención.
Con el paso de los meses, Nathan llamaba con menos frecuencia. Nuestros desayunos semanales se desvanecieron silenciosamente. Los cumpleaños se redujeron a apresurados intercambios telefónicos. Los viajes de pesca cesaron por completo. Cada vez que extendía una invitación, Vanessa siempre tenía algún otro lugar donde estar. Otra recaudación de fondos, otra cena de negocios, otro fin de semana en Portland. Me repetía a mí misma, esto es normal. Los niños crecen. Los padres se retiran. Así son las cosas. Nunca me di cuenta de que no era yo quien se estaba retirando. Me estaban apartando poco a poco. 6 meses antes de la boda, Nathan vino a mi oficina. Parecía incómodo desde el momento en que entró. Papá, ¿qué pasa? Dudó. Encontramos este viñedo increíble. Sonreí. Felicidades. Es caro. Todo en el valle de Willamette lo es. Se rió suavemente y luego admitió que no podían permitírselo. Conduje hasta allí esa misma tarde. En cuanto vi el lugar, lo entendí por completo. Colinas onduladas, viñas centenarias, sala de degustación de cedro, una casa de campo restaurada. Más que hermoso, tenía historia escrita en cada hilera. Paseé por el viñedo, imaginando a mis nietos correteando entre las vides, cenas de acción de gracias en familia, aniversarios, cumpleaños, luces navideñas colgando de los robles. No estaba mirando bienes raíces. Estaba mirando un legado. Esa noche, llamé a Audra. Quiero comprarlo. ¿Para ti? No, para Nathan. Hizo una pausa. Estás a punto de gastar casi $8 millones. Lo sé. ¿Has perdido la cabeza? Probablemente. Pero nunca volverá a tener esta oportunidad. Una semana antes de la boda, invité a Nathan y Vanessa al viñedo. Supusieron que era simplemente una celebración. Entonces le entregué la carpeta a Nathan. Le temblaban las manos. Se quedó mirando la escritura. Papá. Vanessa se tapó la boca. No. Es tuya, les dije. Ninguno de los dos pudo articular palabra. Nathan me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Nunca olvidaré esto, sollozó Vanessa. Me besó en la mejilla. No te merecemos. Es curioso cómo algunas promesas caducan exactamente en 7 días. El sonido de mi teléfono vibrando me trajo de vuelta al presente. Audra lo miró. ¿No vas a contestar? Miré la pantalla. Nathan. Otra vez. Llamada número 58. Puse el teléfono boca abajo. No. Audra abrió lentamente la carpeta de cuero que había traído. Hay algunas cosas que necesitas saber. Me deslizó varios documentos. La hoja superior no provenía de nuestra oficina. Era un correo electrónico impreso apenas una hora antes. El nombre de Vanessa figuraba en la parte superior. Todavía no había leído ni una palabra, pero la expresión en el rostro de Audra me indicó que, fuera lo que fuese lo que estuviera escrito allí, todo estaba a punto de cambiar. Audra deslizó el correo electrónico impreso por la mesa sin decir palabra. Me quedé mirando el nombre de Vanessa en la parte superior de la página. No tenía intención de enviármelo. Estaba destinado a una de sus damas de honor. En cambio, había copiado accidentalmente a Nathan, a sus padres y al abogado cuya dirección había quedado en la cadena de correos de los documentos del viñedo. Adelante, dijo Audra en voz baja. Creo que deberías leerlo tú misma. Tomé un sorbo de café que hacía rato que se había enfriado. Entonces empecé a leer. ¿Puedes creer que Warren realmente pensara que estaría sentado en primera fila? Honestamente, arruinaría todo el ambiente. Se viste como si todavía fuera dueño de un rancho, cuenta las mismas historias trilladas y no tiene ninguna clase comparado con nuestros invitados. Nathan está de acuerdo en que es mejor que se quede en casa. Además, una vez que terminemos con los papeles del viñedo, ya no tendremos que fingir. Leí la última frase 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque deseaba desesperadamente creer que sí la había entendido. La habitación quedó tan silenciosa que pude oír el viejo reloj de péndulo del pasillo. Tic. 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 Audra no dijo nada. Simplemente me dejó asimilar cada palabra. Finalmente, doblé la página con cuidado, casi con delicadeza,
como si al manipularla bruscamente pudiera intensificar el dolor. Supongo, dije en voz baja, que por fin sé lo que realmente piensan de mí. Audra me miró fijamente a los ojos. No. Fruncí el ceño. ¿Sabes lo que piensa Vanessa? Hizo una pausa. No estoy convencida de que Nathan realmente crea todo eso. Me recosté en mi silla. Ojalá pudiera compartir tu optimismo. La gente tiende a imaginar la traición como algo parecido a un rayo, repentino, violento, todo a la vez. No lo es. La verdadera traición es mucho más silenciosa. Es el momento en que una serie de pequeños recuerdos se alinean de repente en una imagen dolorosa. Vanessa insistiendo en que celebráramos el Día de Acción de Gracias en casa de sus padres. Nathan cancelando nuestro viaje anual de pesca por negocios. Que me pidieran que no usara mi chaqueta de cuero favorita en la cena de compromiso porque parecía demasiado informal. Las bromas, las excusas, el lento distanciamiento. Nada de eso había comenzado esa mañana. Simplemente me había negado a verlo. El amor tiene una habilidad extraordinaria para ignorar las señales de advertencia, y el amor de un padre o una madre, más que ningún otro. Audra volvió a meter la mano en la carpeta. ¿Hay algo más? Puso otro documento delante de mí. A diferencia del correo electrónico, este me resultaba familiar, muy familiar. Era el contrato de compraventa del viñedo. Encontré mi firma en la última página. Luego miré la línea de propiedad, Calloway Legacy Holdings LLC. No Nathan Calloway. No Nathan y Vanessa Calloway. Mi empresa. Levanté la vista. No entiendo. ¿Recuerdas por qué lo estructuramos así? Y entonces lo recordé. Claro que sí. El viñedo no se había transferido de inmediato por motivos fiscales y de responsabilidad. Audra había recomendado mantenerlo dentro de la empresa familiar hasta después de la boda y la luna de miel, cuando se firmaran los documentos finales del fideicomiso. En ese momento apenas le presté atención. Confiaba en mi hijo. El papeleo me pareció una mera formalidad. La transferencia aún no se ha realizado, dije. Ella asintió. No. Legalmente, el viñedo todavía pertenece a tu empresa. Me giré hacia las ventanas y las colinas que se extendían más allá. 7,9 millones de dólares todavía a mi nombre. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque el proceso legal aún no había terminado. Casi para mí mismo, murmuré, qué irónico. Audra no sonrió. Warren, dijo, juntando las manos sobre la mesa, necesito preguntarte algo. Ya sabía la pregunta antes de que llegara. ¿Qué quieres hacer? No me apresuré a responder. En cambio, me levanté y caminé por el pasillo, pasando junto a las fotografías familiares que adornaban la pared. Nathan a los 8 años, sosteniendo su primer trofeo de béisbol. A los 16, de pie con orgullo junto a la vieja camioneta que habíamos reconstruido juntos. A los 22, graduándose de la Universidad de Oregón. Su madre habría llorado al ver esas fotos. Claire creía que Nathan podía llegar a ser lo que quisiera. También creía que el carácter importaba más que los logros. A veces me preguntaba qué diría si pudiera ver en qué punto nos habíamos convertido. Algo más sabio que cualquier cosa que yo hubiera podido decir, sin duda. Ese siempre fue su don. Recordé algo que me había dicho una vez después de que Nathan mintiera sobre haber roto la ventana de un vecino. Warren, me había dicho, no lo castigues por ira. Enséñale por qué lo quieres. Nunca había olvidado esas palabras. Quizás ese había sido el problema desde el principio. Había pasado tantos años protegiendo a mi hijo de las consecuencias que nunca había aprendido dónde termina la gratitud y comienza el derecho. Regresé a la cocina. Audra seguía esperando. ¿Qué harías tú?, pregunté. Me dedicó una sonrisa triste. Soy tu abogada, no tu conciencia. De acuerdo. El teléfono volvió a sonar. Nathan. Lo dejé pasar. 30 segundos después llamó Vanessa. Ignorada. Luego su padre, ignorado. Otro número desconocido, lo mismo. El silencio que siguió se sintió extrañamente fácil de respirar. Por primera vez en toda la tarde, nadie me decía quién se suponía que era. No quiero venganza, dije finalmente. Audra ladeó la cabeza. No, no quiero humillarlos.
No quiero avergonzar a nadie. La ironía de esa palabra no pasó desapercibida para ninguna de las dos. Lo que quiero, continué, es que entiendan que la generosidad no es debilidad y que el respeto no es opcional. Audra asintió lentamente. ¿Entonces no vamos a transferir el viñedo? No se movió. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí. La recepción de la boda está programada allí mañana. Lo sé. Los proveedores, el servicio de catering, los músicos, los fotógrafos. Lo sé. Me observó atentamente. Esta decisión detendrá la boda. Negué con la cabeza. No. Sostuve su mirada. La boda aún puede celebrarse. Son libres de casarse donde quieran. Hice una pausa. Pero no son libres de celebrar en una propiedad que no les pertenece. Había una diferencia real. Audra pareció aliviada de que lo hubiera planteado de esa manera. No tenía ningún interés en ayudarme a desmantelar la vida de mi hijo. Yo tampoco. Esto no se trataba de un castigo. Se trataba de un límite, uno que debería haber trazado años antes. De acuerdo. Abrió su computadora portátil. Si esta es tu decisión, notificaré al gerente del lugar. Asentí. Nada de dramas, nada de amenazas, nada de demandas. Simplemente infórmales que la propiedad sigue bajo Calloway Legacy Holdings y que no se ha dado ninguna autorización para el evento de mañana. Escribió sin prisa. Cada pulsación de tecla parecía sonar más fuerte que la anterior. Clic, clic. Clic, cuando levantó la vista, ya había terminado. Ya está hecho. Ninguno de los dos dijo nada. Afuera, el sol de la tarde se ponía tras los viñedos. Hilera tras hilera de vides se extendían hacia el horizonte como siempre. La tierra no había cambiado, solo la gente. Esperaba sentir cierta satisfacción. En cambio, me sentía cansado, profundamente cansado. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Nathan. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Por favor, contesta. Es urgente. Un segundo mensaje llegó casi inmediatamente después. La organizadora de bodas necesita hablar contigo antes de mañana por la mañana. Luego apareció un tercer mensaje. Señor Calloway. Su hijo no tiene ni idea de lo que está a punto de suceder. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Algo me decía que lo más difícil de esta historia aún no había comenzado. Apenas dormí esa noche. No porque me arrepintiera de mi decisión, sino porque la misma pregunta seguía rondando en mi cabeza. ¿Cuándo había dejado mi hijo de verme como su padre y había empezado a verme como algo que controlar? A las 6:30 de la mañana siguiente, ya estaba en el porche trasero con una taza de café negro. Los viñedos lucían exactamente como siempre. La niebla matutina flotaba suavemente sobre las hileras de vides. Los pájaros se posaban en los postes de madera de la cerca. Los trabajadores llegaron para otro día normal. La naturaleza tiene una manera silenciosa de recordarnos que nuestras tragedias privadas no son el centro del universo. A las uvas no les importaban las bodas. El sol seguía saliendo. La vida seguía su curso. Mi teléfono vibró de nuevo. Nathan. Por primera vez desde nuestra conversación del día anterior, contesté. Papá, su voz se quebró. Gracias a Dios. Me quedé callado. Algo pasó. Lo sé. No, no lo entiendes. Creo que sí. No, papá. Su respiración era irregular. No nos dejan entrar al viñedo. Cerré los ojos. Lo sé. El gerente dice que hay un problema legal. Lo sé. Papá, su voz se tornó casi infantil, ¿hiciste esto? Miré a través del viñedo que Clyde y yo habíamos plantado casi 3 décadas antes. Le pedí a mi abogado que retrasara la transferencia. Silencio. Entonces cancelaste mi boda. No, no cancelé nada. ¿Sabes a qué me refiero? La ceremonia es en la iglesia en 20 minutos. Aún puedes casarte. Nuestra recepción estaba reservada en una propiedad que legalmente me pertenece. Un largo silencio siguió. Luego la ira reemplazó al pánico. ¿Así que esto es venganza? No. Se siente como venganza.
Se siente como consecuencias. No tuvo respuesta para eso. En cambio, escuché a alguien gritar detrás de él. Vanessa. Incluso a través del teléfono, su voz era inconfundible. Esto es culpa de tu padre. Nathan tapó el teléfono por un momento. Cuando regresó, algo en su tono había cambiado. Papá, por favor. Te necesito. Esas 3 palabras casi me destrozaron. Por un instante, no estaba hablando con un hombre de 34 años. Estaba escuchando al niño pequeño que solía acurrucarse en mi regazo después de las pesadillas. Papá, te necesito. Los recuerdos me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Casi dije que sí. Casi. En cambio, pregunté en voz baja, ¿me necesitas a mí o necesitas mi viñedo? No respondió. Ese silencio me lo dijo todo. 1 hora después, Audra llamó. El lugar ha cerrado. Ya me lo imaginaba. Los camiones de catering no tienen dónde descargar. Los músicos están recogiendo su equipo. La florista está preguntando a dónde redirigir las entregas. Hizo una pausa. Los invitados han empezado a hacer preguntas. Exhalé lentamente. Nunca quise que gente inocente se viera envuelta en esto. Lo sé. Pero los chismes corren más rápido que los papeles legales. Supongo que sí. Antes de colgar, Audra añadió una última cosa. Warren. Sí. Creo que tu hijo está empezando a entender que esto no se trata de dinero. No estaba tan seguro. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono fijo. Casi nadie usaba ese número ya. Contesté. Habla Warren Calloway. Me llamo Patrice. Me han contratado como organizadora de bodas para hoy. Su voz sonaba cansada. Espero que no le importe que llame. Adelante. He trabajado en bodas durante 22 años. He visto novias que huyen, cortes de luz, incendios forestales, pero nunca había visto nada como lo de hoy. La dejé continuar. Ella prosiguió, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es? ¿De verdad pretendía que esto sucediera? Me tomé mi tiempo antes de responder. No. Pretendía cumplir una promesa que me hice a mí misma. ¿Qué promesa? Que nunca recompensaría la falta de respeto. La mujer guardó silencio durante varios segundos. Finalmente, susurró, ojalá más familias entendieran la diferencia. Antes de colgar, añadió suavemente, para lo que valga, no creo que usted sea la villana que todos imaginaron esta mañana. Esa misma tarde, la curiosidad me pudo. Conduje hasta el pueblo, no a la iglesia, ni a ninguna recepción, solo para comprar algunas cosas en el supermercado. El pequeño pueblo del Valle de Willamette tiene la particularidad de hacer que la privacidad sea imposible. La cajera me reconoció de inmediato. Dudó un momento. Lo siento mucho. Logré esbozar una sonrisa. Se lo agradezco. Mientras me dirigía a mi camioneta, una pareja de ancianos se acercó. El esposo se quitó la gorra de béisbol. ¿Señor Calloway? Sí. Trabajé para usted en las cosechas allá por el 98. Lo reconocí al instante. Dale Ensley, uno de los hombres más trabajadores que jamás había tenido en el equipo. Me enteré de lo que pasó. Asentí. Sonrió con dulzura. Mi padre solía decir que si alguien se avergüenza de la mano que le dio de comer, probablemente aún no tiene suficiente hambre. Su esposa lo tomó del brazo. Pensé que tal vez necesitaría escuchar eso hoy. Se fueron antes de que pudiera darles las gracias. Desconocidos que me ofrecían más amabilidad que mi propia familia. La vida puede ser extraña en ese sentido. Cuando regresé a casa, había 3 camionetas negras estacionadas frente a mi puerta. Los padres de Vanessa, Gerard y Arlene Langford. Gerard salió primero. Por primera vez desde que lo conocía, se veía genuinamente incómodo. Warren. Asentí. Gerard. Necesitamos hablar. Abrí la puerta. Nos sentamos en el patio trasero con vista a los viñedos. Nadie tocó el té helado que había preparado. Finalmente, Irene habló. Te debo una disculpa. La miré, sorprendida. ¿Por qué? Sabíamos que Vanessa quería una lista de invitados más corta. Bajó la mirada.
Pero no sabíamos que le había dicho a Nathan que te excluyera. Gerard dejó escapar un profundo suspiro. Cuando nos enteramos, ya estábamos de camino a la iglesia, y nuestra hija admitió que había escrito esos correos electrónicos. Guardé silencio. Gerard se presionó los dedos contra la frente. La eduqué mejor que esto. Ningún padre quiere oír a su hijo hablar así de otro ser humano. Había verdadero dolor en esas palabras. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, comprendí que no era el único padre que sufría. Un sedán negro entró en mi entrada. Nathan salió antes de que el motor se apagara. No llevaba la chaqueta del smoking. La corbata le colgaba suelta del cuello. Tenía los ojos rojos. No se parecía en nada al novio seguro de sí mismo del día anterior. Parecía un joven asustado que se había quedado sin saber a dónde ir. Caminó lentamente hacia mí y se detuvo a unos metros. Durante casi 30 segundos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, dijo, «Papá». Su voz era apenas un susurro. «¿Podemos hablar, por favor?» Miré a los ojos de mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, no vi orgullo ni arrogancia en ellos. Vi arrepentimiento. Si había llegado demasiado tarde, aún no podía decirlo. Nathan estaba a unos metros de mí, todavía con sus pantalones de smoking arrugados y una camisa blanca de manga remangada. Sus zapatos lustrados estaban cubiertos de polvo de la grava. Por primera vez desde su adolescencia, parecía completamente perdido. Gerard se puso de pie en silencio. «Creo que esta conversación les corresponde a ustedes dos». Irene asintió. «Esperaremos en el coche». En segundos, el patio quedó en silencio. Solo se oía la brisa que recorría el viñedo. Nathan miró a su alrededor lentamente. Nunca me había dado cuenta de lo tranquilo que es aquí. Sonreí, pero no sin tristeza. «Has estado demasiado ocupado». Bajó la mirada. «Supongo que sí». Ninguno de los dos se apresuró a hablar. A los 62 años, había llegado a comprender que las conversaciones más importantes no empiezan con discursos. Empiezan con silencio. Finalmente, Nathan respiró hondo. «Lo siento». Lo miré. «¿Por qué?» Dudó. «Por ayer». Esperé. Añadió, «por todo». Me recosté. «No». Levantó las cejas. «Dime exactamente por qué te disculpas». Parecía desconcertado. «Ya lo hice». «No. Te disculpas porque hoy salió mal». «Lo que quiero saber es si entiendes por qué salió mal». Abrió la boca y la cerró de nuevo. Durante casi un minuto, ninguno de los dos habló. Finalmente, dijo en voz baja, «Elegí el camino fácil». Asentí. Continúa. «Sabía que Vanessa no te quería allí. Sabía que no estaba bien. Pero cada vez que pensaba en resistirme, me echaba atrás». Se frotó la cara con ambas manos. Me repetía a mí mismo que solo sería un día, que después de la boda todo volvería a la normalidad. Se rió, pero su risa sonó vacía. Supongo que me estaba mintiendo a mí mismo. Pregunté en voz baja, ¿cuándo dejaste de defender a las personas que te defendieron a ti? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo sé. Me levanté y caminé hasta el borde del viñedo. Nathan me siguió. Hileras e hileras de vides se extendían hasta el horizonte, cada una plantada por manos que comprendían algo que mi hijo había perdido de vista. Las cosas buenas tardan años en crecer. Las malas decisiones se toman en segundos. Me detuve junto a un viejo roble. ¿Recuerdas este lugar? Asintió de inmediato. Enterraste aquí la caja del anillo de bodas de mamá. Sonreí. Tenía 7 años. Pensé que las ardillas lo robarían. A pesar de todo, ambos reímos. El peso entre nosotros se disipó, aunque solo fuera por un instante. Luego, la gravedad regresó. Cuando tu madre se estaba muriendo, la sonrisa de Nathan se desvaneció, le preocupaba una sola cosa. Parecía sorprendido. Yo. No. Le preocupaba yo. Frunció el ceño. Sabía que pasaría el resto de mi vida asegurándome de que nunca te sintieras solo. Me giré hacia el viñedo. Tenía miedo de que confundiera protegerte con rescatarte. Nathan guardó silencio.
Me dijo que tenía que tranquilizarme antes de continuar. Warren, había dicho, algún día tendrá que aprender que el amor no es lo mismo que un acuerdo interminable. Una lágrima rodó por la mejilla de Nathan. Creo que tenía razón. Yo también. Nathan alzó la vista y me miró fijamente. ¿De verdad pensabas darnos el viñedo sin cuestionarlo? Esto no era una actuación. Casi me río. Hijo, aposté $7,9 millones. Nadie gasta esa cantidad en un farol. Negó con la cabeza. No puedo creer que pensara que no llegaría la sentencia. Sé lo que pensabas. Que todo era para mantenerte a raya. Él asintió. Vanessa había hecho un trabajo excelente al venderle esa historia. No estaba comprando tu lealtad. Estaba asegurando tu futuro. Papá. Nathan sacó su teléfono del bolsillo y se lo tendió. Deberías leer esto. La pantalla estaba llena de mensajes de texto. No los suyos. Los de Vanessa. Deslicé la pantalla y mi pecho se encogió con cada línea. Tu padre convierte cada ocasión en algo sobre sí mismo. Los amigos de mis padres pensarán que nos casamos con alguien de menor estatus. Esas mismas historias aburridas. Nos dirigimos a un lugar nuevo. Elige un camino. Y más adelante, una vez que se resuelva el papeleo de la propiedad, se puede dejar de fingir. Dejé el teléfono en el reposabrazos entre nosotros. ¿Cuándo se enviaron estos mensajes? Mantuvo la mirada baja. En los últimos 6 meses. ¿Estabas al tanto de esto? Sí. Y aún así la defendiste. Pensé que apoyar a tu cónyuge era parte del trato. Lo es. Sostuve su mirada. Pero no cuando apoyar a tu cónyuge significa darle la espalda a tu padre. Asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Justo entonces llegó otro coche por el camino de entrada. Vanessa. Bajó todavía con los restos de su vestido de novia. El vestido era una sombra arrugada de lo que había sido. Las lágrimas habían deshecho por completo su maquillaje. Por un instante de descuido, sentí lástima. Entonces se acercó a nosotros. No puedo creerlo. Me señaló con el dedo. Nos hicisteis pasar por una vergüenza. Mantuve la voz firme. No. Lo hicisteis vosotros mismos. Una risa cortante y desdeñosa. Ay, vamos. ¿Quemasteis nuestra boda para proteger vuestro orgullo? Nathan se giró y la miró. No. Ella se quedó inmóvil. ¿Perdón? Mi padre no quemó nada. Ella lo observó. ¿De verdad te lo crees? Cada palabra. La incredulidad en su rostro se transformó en algo más duro. Ah, entonces lo eliges a él. La respuesta de Nathan fue suave. Elijo lo correcto. Ella negó con la cabeza. Después de todo por lo que hemos trabajado. Él la miró y la tristeza en su mirada era real. ¿Qué fue lo que construimos, exactamente? Silencio. Luego continuó, un matrimonio cuyo primer pilar fue la exclusión de mi padre. ¿Qué se puede sacar de eso? Vanessa me miró. ¿Conseguiste lo que viniste a buscar? Respondí con franqueza, no. Lo que buscaba era un asiento en primera fila. La franqueza de sus palabras impactó más que cualquier argumento. Incluso Vanessa apartó la mirada. Quería estar allí mientras mi único hijo pronunciaba sus votos. Un baile de padre e hijo. Una sola fotografía. Esa es toda la lista. Nadie tenía nada más que decir. La brisa se movía entre las vides, trayendo consigo el aroma de las uvas maduras. Finalmente, Vanessa dijo en voz baja, no lo sabía. La miré directamente. No. No se te ocurrió preguntar. No tenía nada que responder. Varios minutos después, caminó en silencio hacia su coche. Sin portazos. Sin últimas palabras. Simplemente se fue. Nathan la observó hasta que la carretera la perdió de vista. No creo que vaya a volver. Dejé que sus palabras resonaran en mi cabeza sin responder. Hay caminos que uno tiene que recorrer solo. Nathan se quedó donde estaba a mi lado. Papá. Sí. Si pudieras volver a hacerlo, ¿volverías a comprar el viñedo? Miré las hileras de vides que captaban la luz del atardecer. Luego sonreí.
Lo compraría de nuevo. Eso lo sorprendió. Pero esta vez invertiría más en enseñarte lo que significa ser digno de él. Su compostura se quebró y lloró en silencio. Sin pensarlo, mi mano encontró su hombro. No porque la herida hubiera sanado, sino porque seguía siendo mi hijo. Y una puerta que tiene una segunda oportunidad de abrirse merece permanecer así. Después de que el coche de Vanessa desapareciera, los dos nos quedamos en silencio. El viñedo volvió a sumirse en el silencio. Los invitados se habían ido hacía rato, los músicos habían recogido sus cosas y se habían marchado. Las flores de esa mañana probablemente se estaban marchitando en algún trastero. Un día entero de preparativos perdido. Nathan finalmente rompió el silencio. Nunca imaginé que el día de mi boda terminaría así. Asentí. Yo tampoco. Miró la propiedad. Creía que hoy iba a ser el mejor día de mi vida. Aún puede convertirse en uno de los más significativos. Me miró. No son lo mismo. No, no lo son. Los días que traen alegría dejan recuerdos. Los días que traen dolor dejan carácter. Nathan se quedó hasta que oscureció. Antes de irse, se detuvo junto a su camioneta. Papá. Sí. Si no hubiera aparecido yo mismo, ¿habrías contestado? Le dije la verdad. Sinceramente, no lo sé. Asintió. Supongo que me lo merezco. Arrancó el motor y bajó la ventanilla una vez más. Te quiero. Eso me dejó helado. Esas palabras habían estado ausentes durante años. Yo también te quiero, hijo. Se marchó. Lo que viajaba con él esta vez no era certeza. Era esperanza. Y a veces la esperanza es lo que impulsa un nuevo comienzo. El lunes volví al trabajo. El mundo no se detiene ante el desamor. Llegan las facturas, las vidas necesitan atención y la gente cuenta con que estés presente. La noticia de la recepción cancelada se extendió más rápido de lo que esperaba. Al mediodía, parecía que medio valle de Willamette tenía su propia versión de los hechos. Una historia me presentaba como un millonario despiadado que había saboteado la boda de su hijo. Otra me hacía parecer la víctima de abogados intrigantes. Alguien incluso añadió una pelea a puñetazos. Nada era cierto. Lo dejé pasar. La gente se aferra a la historia que confirma lo que ya cree. Dirigí mi atención a lo que sí podía moldear, el viñedo. Esa tarde llamé a Audra. He estado pensando. Ella rió suavemente. Eso siempre significa papeleo. Sí. ¿Qué estamos haciendo? No quiero que el viñedo se quede inactivo dentro de la estructura de la empresa. ¿Lo has reconsiderado? No es mi decisión. Es mi diseño. Ah. Durante las siguientes semanas, Audra y yo creamos algo completamente nuevo. No era un regalo, sino un fideicomiso familiar. El viñedo llegaría a manos de Nathan tarde o temprano, pero no sería automático. Tendría que cumplir con ciertas condiciones: educación financiera, servicio comunitario, participación activa en el negocio y revisiones anuales ante un consejo independiente. Si alguna vez la propiedad pasaba a ser suya, sería porque se había convertido en el tipo de hombre capaz de proteger lo que sus predecesores habían cultivado. Cuando Audra terminó de leer el borrador final, sonrió. A Clyde le habría gustado. Miré hacia la ventana. Eso espero. 3 semanas después, Nathan llamó. No por dinero, ni por la propiedad. Quería desayunar. Solo eso. Nos sentamos en el pequeño restaurante que habíamos visitado casi todos los sábados durante su infancia. La camarera nos sentó en cuanto nos vio. Mi padre e hijo favoritos, de vuelta. Nathan bajó la mirada. Espero que siga siendo cierto. Entre gofres y café, hablamos durante casi 3 horas. No de abogados, ni de finanzas, ni de la boda que se canceló. Hablamos de Clyde. Nathan admitió que había cosas de su madre que ya no podía recordar con claridad. Le conté historias que nunca le habían contado. Como dejó que un pavo entero de Acción de Gracias se quemara por completo porque estaba demasiado ocupada enseñando a los niños del vecindario a hacer adornos. Como bailaba descalza en nuestra cocina cada vez que Tony Bennett sonaba en la radio. Como me hacía jurar que el éxito nunca nos haría dejar de ver a la gente común. Nathan lo asimiló todo.
En un momento dado, levantó la mano y se frotó los ojos. Pasé tanto tiempo persiguiendo la vida que creía que debía tener que perdí de vista la vida que ella esperaba que viviera. Un mes después me pidió que recorriéramos el viñedo juntos. Recorrimos cada hilera sin que surgiera el tema de la propiedad ni una sola vez. En cambio, le mostré cómo lucen las vides sanas, cómo la temporada se define en la cosecha, porque la paciencia siempre supera la velocidad. Se detuvo cerca del viejo roble. Papá, he empezado a ir a terapia. Lo miré. Bien. Algo se me aclaró. ¿Qué? La mayor parte de mi vida adulta he estado actuando para los demás. Soltó una risa silenciosa y melancólica. Lo extraño es que la única persona que ya me respetaba incondicionalmente era a quien daba por sentado. Apoyé mi mano en su hombro. Esa puerta no está cerrada. No, no lo está. A veces la gente pregunta qué fue de Vanessa. La respuesta no es complicada. Unos 2 meses después de la boda que nunca se celebró, ella y Nathan rompieron el compromiso. Sin una sola explosión, sin batalla legal, sin gritos, solo la silenciosa y honesta constatación de que los futuros que cada uno deseaba iban en direcciones diferentes. No le guardo rencor. Es demasiado pesado para llevarlo encima. Espero que aprenda la lección que aprendió mi hijo, el carácter perdura más allá de las apariencias. La primavera siguiente, el viñedo organizó algo más valioso que una simple recepción. Celebramos una fiesta benéfica de la vendimia para veteranos, personal de emergencias, maestros y familias que afrontaban dificultades médicas inesperadas. Nathan se encargó de todo. Estuvo entre los trabajadores, a quienes antes habría ignorado sin decir palabra. Estrechó la mano de cada voluntario. Agradeció personalmente a cada donante. Esa misma tarde, lo vi ayudar a un veterano anciano a sentarse y llevarle el almuerzo. Sin cámaras, sin periodistas, sin aplausos, solo una bondad silenciosa. Fue entonces cuando lo comprendí. El mayor legado que podía dejarle a mi hijo no era un viñedo. Era otra oportunidad para convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. A veces, la vida nos ofrece precisamente eso. Y así dejamos a Warren Calloway, sin amargura ni dolor, pero un poco más erguido que al principio de la historia. Esto le costó caro. Le costó años de dolor silencioso, un hijo que se distanció lo suficiente como para sentirse como un extraño, y una traición que no se anuncia a gritos. Llega lentamente, en pequeñas risas a costa de uno y llamadas sin respuesta. Mirando hacia atrás, creo que Dios permitió todo, la herida, la espera, la terrible claridad de aquel correo electrónico mal dirigido, porque el único camino de regreso a su hijo pasaba directamente por el dolor. No había atajos. Si esta historia te deja algo, que sea esto: cuando alguien te demuestre que se avergüenza de ti, presta atención. La vergüenza disfrazada de broma sigue siendo un veredicto. No cedas lo que has construido hasta que estés seguro de que quienes lo reciben se han ganado el derecho a conservarlo. El amor no es lo mismo que la prueba de carácter. Si sientes que se alejan de tu hijo, no lo persigas. Crea un momento que lo obligue a elegir. Su elección te lo dirá todo. Y si alguna vez te dan una segunda oportunidad con alguien a quien amas, no la desperdicies en castigos. Reconstruye lo que debió haber estado ahí desde el principio. Si esta historia te conmovió, deja un comentario y cuéntame qué parte te impactó más. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy, un padre, un amigo, cualquiera que haya dado más de lo que recibió y se haya preguntado si valió la pena. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias de Venganza Reales. Hay mucho más. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima, cuídate y cuida a quienes te apoyan.